Marcos 12, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Esta es la famosa parábola de los labradores malvados, en la que yo he cometido la osadía de llamar juicio contra los malvados por la gracia de Dios. Casi se parecen a los títulos de Jonathan Edwards, pero no llegan. Sin embargo, no todo el mundo le pone título a esta parábola, simplemente porque lo que se ha puesto aquí como una edición que no es canónica, hasta resume el contenido. Pero así le hemos llamado, juicio contra los malvados por la gracia de Dios. Porque incluso la gracia de Dios opera y obra de esa manera, trayendo juicio. Dice así, estoy leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas, así que si hay alguna diferencia, no me acusen. Dice así, entonces comenzó a hablarles en parábola. Una parábola es una comparación, ustedes lo saben, seguro se lo han enseñado. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo, le mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, y a este lo mataron, y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole, se fueron. Hermanos, este es parte de una serie de mensajes que nosotros estamos llevando a cabo en nuestra congregación, así que necesito tomarme un tiempo para contextualizarlos a ustedes, que ustedes puedan entender. Sé que entienden muy bien, pero quiero traerlos a este punto. Estamos ahora mismo en la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Es el martes, aquel que le llaman martes santo. Hay una multitud de judíos, hay una multitud de prosélitos, es decir, gente de otras naciones que han abrazado la fe judía y están viniendo a Jerusalén para celebrar la Pascua judía, que es la fiesta de los panes sin levadura.
Esa fiesta, como ustedes saben, fue ordenada por Dios a través de Moisés y procuraba que los israelitas recordaran su esclavitud en Egipto y también recordaran cómo Dios les libró de la opresión en Egipto. La Pascua judía está directamente relacionada con el ministerio y la obra redentora de Cristo en la cruz. La Pascua judía apunta desde Egipto hacia Jesucristo. ¿Por qué? Porque como dice Juan 1:29, así como dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé cuántos saben acerca de esto, hermanos, pero cuando Jesús celebró por primera vez esto que llamamos la Cena del Señor o comunión, lo hizo en ese contexto, en el contexto de esa fiesta judía. Él mismo es el Cordero de Dios que está allí, en aquel lugar, en carne y hueso. Aquello que se apuntaba desde Egipto, ahora se estaba llevando a cabo allí. Jesús, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como los israelitas fueron librados del ángel de la muerte en Egipto, que pasó de largo, por eso ese término, Passover, y no arrebató la vida de sus primogénitos, porque los dinteles de sus casas estaban rociados con la sangre de un cordero, según el mandato dado a Moisés por Dios a los ancianos de Israel, Éxodo 11, versículo 4 al 7, Éxodo 12, versículos 21 al 27, que quedó luego como una fiesta establecida. Para eso, para recordar la obra de Dios en Egipto, los liberó. Asimismo, esto que se hace aquí, no sé cuántas veces lo hacen al mes, pero esto no tiene ningún componente mágico. Es simplemente recordarnos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, no es solamente el primer domingo del mes o el segundo, o no sé si lo hacen todos los domingos, es acordarnos de la obra de Cristo todos los días de nuestras vidas, hermano. Y muchas veces lo que hacemos es que tenemos nuestra vida como departamentos. Y el domingo es el día para adorar a Dios, aplaudir, pararnos, sentarnos, saludar y todo eso. Y los demás días, ¿qué hacemos? ¿Es solo un día de Cristo o todos los días son de Cristo? ¿No es Cristo nuestro Señor? Es la pregunta que tenemos que hacer. A ellos se le ordenaba una fiesta para que se acordaran de que Dios los había liberado. Y a nosotros, ¿qué se nos ordena? ¿Qué espera Dios de nosotros? Ellos no tenían el Espíritu Santo. ¿Y nosotros? ¿Tenemos el Espíritu Santo? Si lo tenemos, ¿para qué lo tenemos? Para que nos acuerde todas las cosas y nos conduzca a toda verdad. Hermano, es cierto lo que dice su pastor. Es pecado no sentir gozo por los efectos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Es un pecado. Sentir tristeza cuando en realidad estamos bien. Y como dice el himno, estoy bien en mi Señor. Eso es todo, hermano. Sin embargo, si insistimos, porque nuestro corazón se inclina a esas cosas, insistimos a entristecernos, y el gozo del Señor ya no es algo importante para nosotros, sino que las metas y los planes que tú te has puesto o que otros te han colocado vienen a ser ahora tu Dios y tu ídolo. El Señor ordenó esa fiesta para ellos porque temía que ellos hicieran de Moisés un ídolo. Que ellos no vieran la mano de Dios obrando a través de Moisés, sino que vieran solo a Moisés. Y eso es lo que nosotros solemos hacer, hermano. Nosotros solemos rendir nuestra adoración a aquello que vemos y no a lo que verdaderamente está obrando
en favor nuestro. En este caso, por la gracia común de Dios, el mundo no ha sido consumido. Y por la gracia especial de Dios, nosotros hemos sido llamados a salvación. Y no es para estar tristes o afligidos o llenos de pena o con frustraciones. No, hermanos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ha dado dominio propio. Y eso se usa con el propósito de vivir la vida en Cristo. ¿Me perdonan, hermano? Sinceramente, se llena mi corazón con esto que estoy diciendo. Yo no lo tenía pensado en este momento. Pero es cierto lo que dice su pastor. No hay manera, hermano. No hay excusa para no sentirnos alegres en el Señor. No es posible. Volviendo al contexto de esta parábola, Marcos 11, 27 y 33 nos está hablando a nosotros de lo que Jesús hizo en aquel momento. Encontramos a los líderes también y a los políticos, todos están de acuerdo para matar a Cristo. Se acercan a Jesús y no lo hacen para aprender de Jesús, lo hacen para tenderle una trampa, para hacerles preguntas engañosas, con el objetivo de que diga algo que luego lo podamos acusar y podamos llevarlo a la muerte. Así muchos de nosotros, hermanos, podemos seguir a Cristo por una infinidad de motivaciones, pero debemos estar seguros que la motivación en nuestro corazón sea que Cristo es el tesoro más precioso, más hermoso y más deseable para nuestras almas. Eso es algo que tenemos que tenerlo en mente todo el tiempo, que tenemos que pensarlo, meditarlo y reflexionarlo y llevarlo a cabo en nuestras vidas, porque tenemos esa tendencia de declinar. Y muchas veces esa declinación no es solamente en cuanto a nuestras frustraciones, sino a otras cosas que vemos en el mundo. Así que estos hombres se acercaban a Jesús y lo hacían con un propósito malvado. Pero la pregunta que uno debería hacerse aquí es, ¿cómo puede ser engañado Dios? ¿Podía ser engañado Jesús? Juan 2, 20, 22 habla muy bien sobre esto. ¿Puede ser engañado Dios? ¿Cree usted que puede ser Dios engañado? ¿Por qué muchas veces vemos la Escritura y somos muy buenos para hacer aplicaciones a otros? Y somos muy buenos para acusar a otros, pero nunca la acusación viene primeramente hacia nosotros. Y la aplicación tampoco. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pensamos que podemos vivir la vida cristiana de una manera inconsciente, incluso apartando este pensamiento de que Dios es omnisciente, que todo lo sabe y que todo lo conoce? Cuidado con eso. Mucho cuidado, porque podemos encontrarnos siguiendo a Jesús por motivaciones equivocadas. Y en realidad, aunque Él conoce nuestros corazones, nosotros debemos pedirle a Él, pedirle al Espíritu Santo que nos conduzca a toda verdad y que nos ayude, así como ayudó a David, para reconocer esos pecados ocultos en nuestro corazón. Hay muchos de esos pecados, hermanos, que nosotros simplemente apañamos. Son pecados respetables, como dice el libro de Jerry Bridges. Pero yo no diría que son respetables, son añoñados, como dicen en mi país. O sea, los tenemos y los amamantamos y los alimentamos porque ellos traen a nuestro corazón satisfacción. Aunque sea pecaminosa, traemos esa satisfacción. Y Cristo ya no es nuestra satisfacción, sino esas cosas. Y eso es lo que está mal, hermano. ¿Y no lo sabe Cristo? Claro que sí. Una de las cosas que hacían estos judíos que andaban detrás de Jesús para mirar todo lo que Él hacía era estar pendiente de todo lo que Él hablaba.
Y cuando entró al templo ese lunes de la semana de su pasión y expulsó a todos los negociantes del templo, ellos le estaban pidiendo cuenta de con qué autoridad él hacía esas cosas. ¿Con qué autoridad Cristo hace estas cosas? Con la autoridad que le viene de su propia condición de Dios. Marcos 11:28 es donde se presenta esa pregunta. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? La autoridad de Cristo está por encima de la ley mosaica, del sacerdocio, de la ley levítica. Está por encima de eso. Miren lo que dice Hebreos 7:15 al 17 acerca de eso. Está haciendo una interpretación del Salmo 110:4. ¿Existía el Salmo 110:4 en la revelación dada a los judíos y a los fariseos? Sí. ¿Por qué ahora un hombre en el Nuevo Testamento está escribiendo, dando una interpretación acerca de la autoridad de Cristo y de dónde venía ese poder de Cristo? Basado en el Salmo 110:4. Escuche. Hablando de la autoridad de Jesús. Jesús, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús usaba la autoridad de las Escrituras para hacer las cosas que se disponía a hacer. Cuando sacó a la gente esa que negociaban en el templo, usó Isaías 56:7 y Jeremías 7:11. Cuando dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y eso resulta ser la iglesia en muchos casos. En vez de un lugar para buscar sosiego y paz en Cristo, para levantar oraciones al Señor, se convierte en cualquier otra cosa, en cualquier negocio, aquello que la gente está persiguiendo como metas. No se persigue el reino de Dios y su justicia. No se persiguen los planes de Dios revelados en su palabra, sino que se persiguen aquellas metas que el hombre se ha propuesto. ¿No vivimos así, hermano? Una pregunta. No hay nada malo en tener metas, pero las metas no están por encima de Cristo, no están por encima de tu relación con Cristo. Las metas tienen que estar debajo. Por eso dice claramente, busca primero el reino de Dios y su justicia, no tu justicia, su justicia, y las demás cosas os serán. Alguien más la va a añadir. ¿Quién las va a añadir? Dios, Cristo. Pero usted se enfoca en qué? En buscar el reino de Dios y su justicia. Habiendo dicho eso, entonces ahora vamos a entender un poco, y espero que sea así, hermano, qué es lo que está ocurriendo aquí. Esta parábola no necesita interpretación. Esta parábola está clara. Así que yo no voy a tomar mucho tiempo para hacer muchas explicaciones. Y más bien voy a hacer más aplicaciones en vez de explicaciones. En el versículo 1, hermanos, usted ve claramente que Jesús está advirtiendo a los líderes religiosos y al pueblo que estaba allí escuchando, por medio de una comparación terrenal, la consecuencia espiritual eterna del pecado. Esta era una sociedad agrícola. ¿Cómo le está hablando Jesús? A través de un lenguaje agrícola. Está hablando de una viña. Y por esa razón se comprende y se entiende que ellos están asimilando bien el mensaje. Ahora, allí hay unas personas que son los líderes religiosos, que ellos no se dedican a la tierra, más bien viven de la gente que vive de la tierra. Sin embargo, como veremos al final, ellos comprenden perfectamente esta parábola. Con relación a esta parábola, J.C. Ryle, no sé si lo conocen, hace un comentario. Dice,
hablando del versículo 1, los versículos, o más bien de toda la parábola, los versículos que tenemos ante nosotros nos muestran la historia de la nación judía desde el día que Israel salió de Egipto hasta el día de la destrucción de Jerusalén, bajo la figura de la viña y los labradores. El Señor relata la historia de la relación de Dios con su pueblo durante 1500 años. Claro que Jesús había escuchado la parábola de Isaías 5, 1 al 2, muy parecida, por no decir que semejante. Esa parábola dice: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. La viña es Israel. Mi bien amado Dios tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. ¿No es acaso esto lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano? Lo mismo que ha hecho con Israel, lo ha hecho con nosotros. ¿Qué ha hecho el Señor a través de Cristo, su palabra, del Espíritu Santo? ¿Qué ha hecho, hermano? No ha hecho esto. No ha estado trabajando en nosotros como una viña. No ha hecho todo lo necesario para que nosotros seamos buenos productores de frutos que le agraden a Él. No lo ha hecho. Una pregunta, digo, si hay alguien que diga lo contrario, lo puede expresar. No ha hecho Dios todo lo necesario para que nosotros demos buenos frutos. Y resulta que como Israel muchas veces producimos, ¿qué cosa? Uvas agrias o amargas. No puede ser, hermano. No puede ser. Tanto en esta parábola de Jesús en Marcos 12 como en Isaías 5 tenemos los mismos personajes. La viña es Israel. El dueño, el Señor, es Dios. Los labradores, aquellos a los que se le ha encargado el ministerio religioso o la intercesión sacerdotal, todo eso, lo cual ha caído sobre la iglesia, por cierto, hermano. Claramente Hebreos enseña eso. De manera que esto que se trata en ambas parábolas tiene que ver con la iglesia. No podemos divorciarnos de esto. Tiene que ver. En los versículos 2 al 5, al tiempo de la vendimia, envía un siervo a los labradores. Él hace todo lo que tiene que hacer en su viña, la prepara, por una razón que no sabemos, que no aparece en Isaías 5, este hombre sale, se va, no se explica. Él entonces alquila la viña, se la deja a unos labradores. Siendo Dios, podía prever que eran malvados, pero siendo un hombre, como dice Jesús, no. Por eso me llama más la atención y digo, cuán grande es la misericordia de Cristo. Cuán grande es la misericordia del Padre, la misericordia de Dios, que conociendo nuestra maldad inherente, está dentro de nosotros, sabiendo cómo somos nosotros, deja una viña en manos de nosotros. Nosotros todos tenemos esta misma condición y tenemos que pensar que Dios es el dueño absoluto de la viña, no hay otro. Nosotros simplemente somos ¿qué? Mayordomos. Estamos para administrar las cosas del Señor, como dice Pablo. Sin embargo, tenemos que poner atención porque somos administradores de la gracia de Dios.
Él deja todo, se va, y al tiempo de la vendimia, cuando se espera que van a producir los frutos, los recursos económicos, envía un siervo. Estos siervos que está enviando constantemente el dueño de la viña representan a los profetas. Muchos profetas han sido enviados, y para los judíos fueron muchos, y para la iglesia también hay muchos profetas, hermano. Hay muchos pastores de buena doctrina. Ustedes tienen a su pastor de sana doctrina, que se preocupa, que ora. Están recibiendo del Señor ese cuidado, tienen la palabra de Dios, tienen el Espíritu Santo, tienen todos esos medios de la gracia de Dios para producir buenos frutos. Sin embargo, muchas veces Dios está buscando fruto y no lo encuentra porque simplemente nosotros no lo producimos. Y como no lo producimos, sino que tenemos más bien obras de la carne, hacemos estas cosas. Esto de que golpean y envían con las manos vacías no es más que el fruto de la carne. La ira, la contienda, el enojo. Bueno, este es el dueño. Gran cosa que Él ha hecho. Nos ha dejado a nosotros aquí en este sol, trabajando la tierra. Él sabe de sequía, Él sabe de sembrar. No hay nada para Él. Además, pásame al hombre ese y le voy a dar un par de golpes y lo voy a despedir. Muchas veces nosotros estamos así, en esa misma condición delante del Señor, hermanos. Estamos reclamándole al Señor. Él ha hecho todo, pero nosotros seguimos reclamándole al Señor. Y cuando Él está demandando esos frutos, nos enojamos. Y generalmente nos enojamos con los que están liderándonos. Los pastores tenemos que sufrir muchas vejaciones, hermano. Las ovejas pecan mucho contra el pastor. Mucho. Hay una falta de aprecio para con los pastores y más con aquellos que son fieles. Yo noto cómo esa gente que saben manipular, que hablan duro y dicen muchas cosas y animan, esa gente controlan las mentes de las personas. Tienen como una flauta con la cual pueden adormecerlos. Nosotros no tenemos flauta para adormecerlos. Tenemos la palabra de Dios para alimentarlos. Eso es lo que tenemos. Y lo que se produzca será para la gloria de Cristo, no para la gloria de nosotros. Somos siervos solamente, pero tenemos que dar cuenta. La pregunta es, ¿estamos aprovechando eso? La inversión que hace Dios a través de los medios de su gracia para producir en nosotros buenos frutos, ¿lo estamos aprovechando o somos como esta gente? Lo golpean y lo envían con la mano vacía. Eso es una gran afrenta. Otra vez el dueño, versículo 4. Otra vez, otro año. Bueno, hermano, mire, yo no creo que tenga esa paciencia, aunque Dios va preparando a uno. Pero le voy a decir algo. Si este hombre pudo preparar una viña y hacer todo lo que hizo y dejarla alquilada, también tiene los recursos como para defenderse, ¿verdad? Como en ese tiempo, el contexto histórico nos habla de que una gente con dinero también tenía un ejército. En el mismo momento que me llegan golpeados y con la mano vacía, despacho el ejército. Sin embargo, no, la parábola nos está hablando y nos está apuntando a quien, al Padre Celestial, que es paciente, que tiene misericordia. Pero hermanos, esa paciencia, esa misericordia tiene un fin, ¿oyó? No es todo el tiempo que vamos a estar jugando con Dios. Eso es así de simple. Sí, la gracia de Cristo es cierto, Él nos salvó, pero también tenemos responsabilidad, hermanos. Es hora de vivir dignamente delante de Cristo y ser merecedores de sus dones. De nuevo les mandó otro siervo,
otro profeta. ¿Qué nombre tendría? ¿Y qué hicieron con este? Lo hirieron en la cabeza. ¿Va en increciendo o va aumentando? Primero fue un par de golpes y mano vacía. Ahora, golpe en la cabeza. Y lo trataron vergonzosamente. Me viene esta figura de David enviándole una embajada al heredero del rey Irán para congraciarse, eran amigos. Y le envía esta embajada y cuando van los muchachos, uno que tiene ahí un chismoso le dice, cuidado con David, que te puede estar preparando una trampa. Y toma la embajada de David, le corta las barbas, algo sumamente vergonzoso. Y usted ha leído el texto y coge la vestimenta y le deja las nalgas afuera y los despide. Una afrenta total y completa para David. Esa es la imagen que me llega. Y así mismo, hermano, hicieron estos labradores. Pero ¿y nosotros, hermano? Con nuestro comportamiento, con nuestra falta de responsabilidad, de integridad, de darle importancia primero a las cosas de Dios, ¿no hacemos lo mismo? No enviamos a sí mismo con las manos vacías, golpeados y tratados vergonzosamente a todos aquellos que de alguna manera nos están ministrando. Versículo 5 dice, y envió a otro y a este lo mataron. Probablemente una referencia a Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y así con otros muchos golpearon y a unos y matando a otros, así se pasaron el tiempo. Todo el que llegaba, bueno, este viene de parte del dueño. Recuerden que esto es de nosotros y todo el que llegue aquí, simplemente lo aniquilamos. Y eso muchas veces es así en la vida de la iglesia. Tenemos gente en la iglesia que tienen tiempo, van a cumplir 10 años. Hay gente que seguro comenzó con el pastor, otros se habrán ido. Pero hay una idea equivocada en la mente de los hermanos, que si yo llegué aquí primero, entonces yo tengo prioridad. Entonces yo estoy por encima de los que están llegando después. Y muchas veces, hermano, aflora la envidia, porque Dios en su gracia envía personas con mejores dones, cantan mejor, predican mejor, enseñan mejor. Y nosotros, en vez de alegrarnos con la envidia en nuestro corazón, entonces preferimos denigrar de alguna manera, menospreciar. Comienzan los chismes. No es tan bueno. Comienzan los celos amargos. Esa es la obra del viejo hombre, la carne en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer, hermano? Debemos ejercer dominio propio. Y debemos darle gracias a Dios por esos dones. Gracias a Dios por los hermanos que enseñan, por los que predican. Nosotros no somos dueños de la viña, no somos dueños de nosotros mismos. El dueño de todo es Dios. Él es el dueño. La vida que tenemos le pertenece a Dios. ¿Usted no me cree? Habrá tiempo para que eso quede demostrado. A Dios le pertenecen todas las cosas. De manera que como nosotros somos parte de la creación, a Dios
pertenecemos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, no nos hemos hecho a nosotros mismos. Así que necesitamos adorar a Dios, necesitamos servir a Dios, buscar su rostro, amarlo con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Dice el versículo 6, todavía le quedaba uno. Uno. Uno significa allí único, monogenes. No era que tenía muchos hijos y está enviando uno de sus hijos. Uno de entre tantos hijos, no. Un hijo. El Hijo amado, ese es el Señor Jesucristo. Y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. La heredad será nuestra. Eso era lo que había en el corazón de los judíos, de los fariseos, los herodianos, los saduceos. Todos ellos se pusieron de acuerdo. Tenían un enemigo en común, Cristo. ¿No les resulta parecido, hermano? ¿Cómo en los lugares los enemigos pueden ponerse de acuerdo en contra del cristianismo y de los postulados de la Biblia? ¿No es cierto? Que muchas veces estamos en desventaja incluso entre aquellos que dicen ser cristianos, porque existe este pensamiento liberal de acomodar todas las cosas y la palabra de Dios y su interpretación queda en un plano secundario. ¿No es cierto que muchas veces hemos permitido que otros le den interpretación a lo que nosotros conocemos solamente para no perder un trabajo, para ganarnos la simpatía de los otros? Pensemos en esto, hermano. Nosotros podemos ver en esa cantidad de cosas que Dios hizo y en esa paciencia, nosotros podemos ver en primer plano la dureza y la maldad de la naturaleza humana representada en el pueblo judío. Pero existe en nosotros, está en nosotros esa dureza y esa maldad. No somos buenos, hermano. El único bueno es Dios. Y basado en eso tenemos que vivir la vida. No confíe tanto en sus sentimientos. Si esos sentimientos no están sometidos a la obediencia de Cristo, su corazón le puede engañar, hermano. Esa paz que dice sentir cuando vas a hacer cosas que en realidad sabes que no están muy bien, de alguna manera te está indicando que no es una paz auténtica. Este es el heredero. Venid, matémosle. Jesús estaba desvelando el plan, siniestro plan que ellos tenían planteado. Y echándole la mano, lo mataron, versículo 8, y lo arrojaron fuera de la viña. Eso fue lo que ocurrió con Cristo. Lo notable es que Él se lo está diciendo a estos hombres en su propia cara. Y ellos, en vez de ver la oportunidad que Dios le estaba dando, Jesús le estaba dando, para arrepentirse, ellos insisten. Siguen caminando hacia su propia destrucción, hermano. Lo siguen haciendo. ¿No ocurre eso con nosotros también? Seguimos caminando hacia nuestra propia destrucción
Pero si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Él nos conduce a toda verdad y nos ayuda con su palabra. Tenemos la iglesia, tenemos los pastores. ¿Por qué seguir por un camino errado? ¿Por qué razón? Tenemos que arrepentirnos. Es necesario arrepentirnos. Es increíble. Es increíble lo que esta gente está haciendo. Y es increíble lo que nosotros también hacemos, hermano. En el versículo 9 al 11, nosotros leemos que hará entonces el dueño de la viña. Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Y Jesús le habla del Salmo 118, 22. Ni aún esta escritura habéis leído. Es decir, esa pregunta de Jesús allí está hablándole a estos que sabían de la ley. Le está diciendo a ellos, escuchen, ustedes tienen la palabra de Dios. Ustedes han debido dedicarse a ella para sacar una interpretación correcta de lo que significa. Sin embargo, han hecho otras cosas. No se han dedicado a la palabra de Dios. Por eso no pueden entender esto. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular, se ha convertido. Versículo 11. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Es maravilloso. Aquí vemos ahora el juicio de Dios contra los malvados. En Marcos 21, 41, estos mismos líderes judíos son los que responden. Aquí Marcos no nos dice, simplemente parece ser como que es Cristo que está hablando, que sigue diciendo, vendrá y destruirá a los labradores, etc. Sin embargo, en Mateo 21, 41, vemos esta diferencia. Dice, ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Hermanos, Israel fue desechado por Dios. El culto judío y su sistema de sacrificio y su templo fueron destruidos en el año 70 después de Cristo, 37 años de su muerte y resurrección. Tito Vespasiano sitió la ciudad, la atacó, no dejó piedra sobre piedra. Todo fue destruido. Esa Jerusalén que vemos ahora no es la Jerusalén del tiempo de Jesús, hermano. Habrán algunas cosas, pero no todas. Todo quedó destruido y se cumplió la palabra de Jesús cuando le dijo a sus discípulos que no quedaría piedra sobre piedra. Es decir, Israel, el culto mosaico, el sacerdocio levítico, todo eso fue abolido. Y en lugar de eso, hermanos, en lugar de eso, con el sacrificio de Cristo en la cruz y su muerte vicaria, ha quedado un pueblo escogido de Dios para pregonar y proclamar las virtudes de Dios, de Cristo. Eso fue el mandato de Israel también, hermanos. El mandato de Israel era ese, allí donde estaban, enseñar, proclamar, mostrar las virtudes del Dios único y verdadero. Y en lugar de eso, constantemente se fueron en camino hacia la idolatría. Eso pasa con nosotros hoy, hermano. Salimos hoy de la iglesia ahora y pensamos, bueno, este hombre hablando tanto de eso. Y bueno, sí, es cierto. ¿Sabe qué? Le voy a poner un poco de atención. Y cuando estamos ahí afuera, hermano, cualquier cosa, cualquier mensaje, Instagram, Facebook, llámele TikTok, no sé, todas esas cosas,
Todo eso ocupa nuestra atención y nuestro tiempo antes que la misión de Dios. No dijo Jesús, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y de hacer discípulos. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Dinero. El dinero no es malo, pero si lo ponemos por encima de Cristo, es malo. Todo lo que está por encima de Cristo es malo, no es bueno. Tengamos eso presente, hermano. La piedra que desecharon ellos, los ordenados, que venían del linaje de Leví, y desecharon a Jesús porque Jesús era de la tribu de Judá. ¿Cómo es que vino a ser ahora nuestro representante? Ya le hablé de Hebreos 7, de que el linaje de Jesús es según el orden de Melquisedec. Ellos desecharon a Jesús y Dios los desechó a ellos. Después del año 70, hermano, y con eso voy cerrando, que Tito Vespasiano invadió y destruyó a Jerusalén, el templo. Tomaron a todos los judíos, mataron a más de 3,000 judíos. Los que quedaron los fueron regando por todo el mundo. Y no fue sino hasta el 14 de mayo de 1948, cuando Francia, Inglaterra y Estados Unidos se pusieron de acuerdo en aquella Liga de Naciones que hoy es la ONU, y le dieron ese pedazo de la Palestina para que fundaran el Estado judío. No es sino hasta ese momento que ellos vuelven a esa tierra. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos años pasaron desde el 70 después de Cristo hasta el 1948? ¿Saca usted la cuenta? Pero Cristo le estaba dando oportunidad para que se arrepintieran. Y en lugar de arrepentirse, hermanos, 12 procuraban prenderle, matarle, asesinarle. Y no lo hicieron porque le temían a la gente. Y aquí surge una pregunta. Estos hombres poderosos que tenían un poder religioso sobre el pueblo, le temían, pero no temían a Dios. Nosotros podemos estar aquí y vivir la vida cristiana esa de iglesia y no temer a Dios, hermano. ¿Lo puede ver? No temer verdaderamente a Dios, temer a los hombres. Bueno, voy a la iglesia porque el pastor me está insistiendo, y el hermano de los jóvenes y el otro, y todos me están preguntando por mí. Para que dejen de preguntarme, me voy y me echo mis sueñitos allá en la iglesia mejor. Y no hay una motivación verdadera, no hay un amor verdadero por las cosas de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que preguntarnos, hermano, ¿qué está pasando? Y pedirle a Dios que nos ayude, porque como esta gente le teme al pueblo y no le teme a Dios que lo tiene enfrente. Procuraban prenderle, matarle, pero temían a la multitud. ¿Cómo vivimos nosotros, hermano? Le tememos más a la gente, a la opinión de la gente, lo que opine mi amiga, mi amiguita. Perdóname, varón, me fui de tiempo. Cuando yo estaba criando a mis hijos y me venían con esa historia de que qué van a pensar mis amiguitos, yo les decía, mejor preocúpate por lo que vaya a pensar Cristo. Porque esos amiguitos no te pueden meter en el infierno. No pueden mandar tu alma y tu cuerpo al infierno, pero Cristo sí. Preocúpate por Cristo. Y algunos me decían, ay, pero qué radical, ¿y cómo tú le puedes decir eso a tus hijos? Los frutos están ahí, hermano. Muchas veces nos estamos quejando por los hijos y lo que está pasando, pero es que nosotros somos el reflejo de esa carnalidad y de esa frivolidad. Ellos te están imitando.
No importa que tú hagas una actuación. Ellos van a tomar la sustancia. Si tú eres un hipócrita, ellos van a ser súper hipócritas. Después de la coma usted nota, se lee lo siguiente, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola y dejándole se fueron. Hermanos, muchas veces nosotros venimos aquí, la palabra nos golpea, nos da por los riñones, por el hígado, salimos golpeados, nos bebemos un vaso de sal, de agua de sal, nos curamos y seguimos caminando campante. Y no es así. La palabra tiene ese objetivo y el Espíritu Santo nos guía a su verdad con el objetivo de que nosotros miremos la verdadera condición de nuestro corazón. Y si no la podemos ver, entonces le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a verlo. El Espíritu Santo no es un bicuí, un búcaro, una cosa que está ahí, un ícono. El Espíritu Santo es una persona, es real, está en nosotros. Tenemos que tener una comunión íntima con Él. Tenemos que buscarlo, hermano, y vivir verdaderamente para Él. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, esta es tu palabra que ha sido predicada. Esperando que a pesar de nuestra insuficiencia pueda llegar a los corazones, a las tierras fértiles, y cual semilla, Señor, pueda tomar raíz, pueda crecer y pueda dar frutos, y no esos frutos amargos o agrios, sino buenos frutos, frutos para ti, Señor, que cuando tú pruebes esos frutos, diga, estos son mis hijos amados, en los cuales tengo tanto contentamiento. Oh Señor, ayúdanos. Somos insuficientes para todo. Pero con tu ayuda, Señor, y por tu gracia, y con todo lo que tú nos has provisto, podemos y debemos ser buenos y fieles servidores tuyos, Señor. Ayúdanos, que no seamos como esos labradores malvados, y que por tu gracia nosotros reconozcamos nuestra maldad y seamos labradores buenos, haciendo tu voluntad siempre, en el nombre de Jesús. Amén.